Y bueno, sin duda, esto se marca en las postulaciones en el marco de la nueva ley del Comité de Prevención de la Tortura. Recordemos que el Comité de Prevención de la Tortura viene funcionando hace varios años con una conformación que tiene elementos de la clase política, es decir, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y sin embargo ahora hay una nueva ley, tenemos una nueva ley donde la sociedad civil va a pasar a integrarlo a través de un concurso de antecedentes y oposición. Particularmente mi postulación proviene de mi formación interdisciplinaria en el ámbito de la prevención de la tortura y la violencia institucional, en representación de la Asociación Pensamiento Penal, que es una organización que, bueno, ustedes la conocen, que venimos dedicándonos a trabajar esta temática en particular en la provincia del Chaco y de todo el país. Mi experiencia en materia de prevención y erradicación de la violencia institucional tiene que ver con el litigio por parte del Poder Ejecutivo de la provincia en casos de grave violación de derechos humanos y particularmente de violencia policial y penitenciaria, ¿no? Estamos hablando de la causa de Fontana, causas de gatillo fácil, causas de tortura seguida de muerte, causas de vejaciones, que tienen que ver con estos accionarios que el Comité de Prevención de la Tortura tiene que elaborar estrategias para erradicarlas. A su vez, producto del litigio de estas causas es que nosotros ya con un equipo jurídico hace varios años vemos viendo que hay patrones particularmente específicos de la dinámica de la tortura y de los malos tratos que vemos reiterados en las causas y que pueden llegar a erradicarse a través de reformas específicas en el accionar policial. Y que este es el rol que debe tener el Comité de Prevención de la Tortura, que es indicar y sugerir al Estado, a los tres poderes del Estado, qué modificaciones o reformas deberían hacer técnicamente para encaminarse a la erradicación de la tortura y de los malos tratos. Es decir, más allá de expresar nuestro desacuerdo, digamos, como militantes de derechos humanos, activismo de derechos humanos, poder hacer las recomendaciones técnicas, útiles y pertinentes, profesionales para poder erradicar estas prácticas, que es un poco el espíritu de la nueva ley del comité. Por algo, esta ley, y con esta ley la provincia del Chaco se va a transformar en el primer comité de prevención de la tortura, cuyos integrantes van a ser electos por un concurso de antecedentes y oposición, y un jurado, electos a su vez por un jurado experto, es decir, un jurado que no sea solamente la Cámara de Diputados de la provincia, sino que esté compuesto por organizaciones y expertos nacionales e internacionales en derechos humanos. Lo que busca esta reforma, en el marco del cual realizo mi postulación, es la experticia y la idoneidad en los miembros del Comité de Prevención de la Tortura. Es una opinión ya a título personal, yo creo que era muy necesario, es un avance cualitativo. El Comité de Prevención de la Tortura, tal cual está constituido, ha sido pionero en la provincia del Chaco y a nivel nacional en muchísimos avances en materia de erradicación de la tortura, y sin embargo este es un salto cualitativo, así como el Comité de Prevención de la Tortura inicia en la provincia del Chaco siendo un faro y un ejemplo a nivel nacional. Ahora se ha animado el Comité de Prevención de la Tortura y el Estado chaqueño a dar un paso más, que es la profesionalización de sus integrantes. ¿Para qué? Para finalmente hacer lo que es su obligación y su mandato y su función a nivel internacional, porque recordemos por qué hay un Comité de Prevención de la Tortura, porque la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a los estados que establezcan comités de expertos independientes que evalúen las condiciones de detención y la violencia policial y penitenciaria y emitan a los poderes del Estado recomendaciones profesionales y técnicas de cómo erradicar esta violencia institucional. Estas recomendaciones implican un nivel de diálogo que en el caso de no tener éxito se pasa a otras etapas como la judicialización, inclusive donde ingresan los habeas corpus, etcétera, ¿no es cierto? Pero sin duda que este es un salto de calidad, porque implica que estas recomendaciones, más allá de tener un contenido netamente político, ideológico, en contra de la violencia policial, algo que claramente nos une a todos los que somos militantes de derechos humanos, también introduce la expertise o la especialidad en el marco de esto. Te doy un ejemplo. Un ejemplo claro es el uso de la fuerza. Generalmente dentro del espectro de derechos humanos no se entiende cuáles son los estándares del uso de la fuerza, y aparentemente se corre el riesgo de que todo uso de la fuerza caiga en el marco de la ilegalidad o que todo caiga en el marco de la legalidad. Sin embargo, hay estándares específicos internacionales que el Estado tiene que adoptar para el uso de la fuerza, ¿no? Y esta es la función del comité: evaluar y monitorear al Estado en torno a cómo hace uso de la fuerza, a cómo se desempeñan las fuerzas de seguridad,
y donde detecta las falencias que el propio Estado no las puede detectar por no acceder a esa información, el comité, que es quien inspecciona las condiciones de detención y las maneras que se realizan las detenciones y cómo es el trato a las personas privadas de libertad o a la residencia de adultos mayores, inclusive, el comité lo que hace es emitir recomendaciones para decirle al Estado qué puede hacer para mejorar esta situación. Y a su vez, luego que emite esas recomendaciones, monitorea cuál es el grado de cumplimiento. Es decir, y para tener este conocimiento, para poder hacer estas recomendaciones, se necesita conocer cuáles son los estándares internacionales que rigen en cada una de estas materias. Uso de la fuerza, condiciones de detención, tratamiento de adultos mayores, y por eso es bienvenida esta reforma que tiende a que los miembros del Comité de Prevención de la Tortura sean personas idóneas con una reconocida trayectoria, pero también con un conocimiento específico en materia de derechos humanos. En el marco de esto es que se han realizado las postulaciones para este comité. El Comité de Prevención de la Tortura actualmente ha hecho un trabajo sin dudas muy loable, donde se ha avanzado primero que nada en algo muy importante, que es la visibilización y el conocimiento público de la existencia de este organismo. Sí. La provincia del Chaco tal vez es la única donde la sociedad en general y ustedes, que son los medios de comunicación, tienen conocimiento de que existe un organismo específico para tratar estas problemáticas. En nuestra provincia esto no sucede, sea porque no existen mecanismos, porque no están en funcionamiento o porque siendo mecanismos no se han dado a conocer. Esta es una de las grandes virtudes del mecanismo actual y sin duda también han avanzado en ciertas acciones judiciales que han sido pertinentes para solucionar condiciones de detención deficientes o violatorias de los derechos humanos en los casos concretos. Pero sin duda que falta un avance ya cuantitativo en términos de hacer recomendaciones a niveles más generales o macro a los tomadores de decisiones, léase Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, inclusive también Poder Legislativo, acerca de cuáles son las reformas de fondo que son necesarias para acercarnos al objetivo que es la erradicación de la tortura y de los malos tratos. Es decir, salir de la lógica del caso concreto y del litigio inclusive del caso concreto y poder hablar de las condiciones estructurales que hacen que hoy todavía, no solamente en la provincia del Chaco, sino como fenómeno regional, en los centros de detención se estén cometiendo torturas o malos tratos o que haya malas condiciones de detención. Es decir, dar una verdadera discusión interpoderes y transpoderes iniciada por el Comité de Prevención de la Tortura y conducida por el Comité de Prevención de la Tortura. Y en este sentido también es muy interesante la reforma de la ley que introduce como instancia obligatoria para el comité organizar 3 consejos consultivos anuales donde tienen que estar sentados absolutamente todos los poderes y sobre todo las áreas implicadas en el contacto o el fenómeno de las personas privadas de libertad. Bueno, el primer punto que hay que reforzar es ir a la causa fuente de la problemática de la violencia policial y penitenciaria o de las condiciones o las malas condiciones de detención, que es hablar o poner en discusión o en debate o en diálogo cuáles son los criterios de encarcelamiento en la provincia del Chaco, algo que ya se viene haciendo en muchas provincias, porque sin rediscutir la tasa de encarcelamiento, que es lo que nos lleva a situaciones de hacinamiento, que es la madre de todos los problemas, difícil es avanzar en soluciones concretas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si en una celda que está habilitada para 10 personas se encuentran 50 personas, mal que mal, alguna reforma que tenga que ver con una canilla, pintar una pared o inclusive que tengan acceso a un servicio médico pueda modificar esa violación de derechos humanos originarios que es el hacinamiento carcelario. Es decir, esto como primer punto, ponernos a discutir cuáles son los criterios de encarcelamiento o en qué tipo de delitos o en qué hipótesis se puede transitar el proceso penal sin la necesidad de la privación de libertad o con otro tipo de privación de libertad o monitoreo. Es decir, ir a la causa madre del hacinamiento, que es el sobreabuso de la prisión preventiva o de las detenciones, y empezar a dar una discusión en ese sentido. Y el otro punto es la necesidad, y esto es muy interesante porque es lo último que dijo el Subcomité de Naciones Unidas, que los comités de prevención de la tortura tienen que poder hacer promoción y difusión pública, es decir, iniciar el debate público y cultural acerca de estas cuestiones que hacen a su función. ¿Qué significa? Que de nada sirve que un comité de prevención de la tortura simplemente litigue o haga recomendaciones al Estado, sino que también tiene que sentarse a dialogar con la sociedad, a dialogar acerca de la necesidad de un cambio en las tasas de encarcelamiento elevadas, en la legitimidad
o la aceptación que tiene la violencia institucional, es decir, ejercer casi un rol docente acerca de por qué un preso no tiene que ser torturado, no tiene que ser maltratado, y que esto atenta no solamente contra los derechos humanos, sino contra la seguridad pública, porque en definitiva con tortura o malos tratos hay una alta tasa de reincidencia. Es decir, todas estas discusiones el Comité de Prevención de la Tortura también lo tiene que dar de cara a la sociedad, y en este sentido es que el rol también clave que tienen los medios de comunicación y el contacto de un Comité de Prevención de la Tortura y el diálogo con los medios de comunicación y el compromiso que tienen ustedes, por ejemplo, como medio de comunicación, en difundir esto que están haciendo ahora mismo. Ustedes están haciendo una entrevista a un postulante del Comité de Prevención de la Tortura. Esto es excepcional, es fenomenal y es inaudito, y en otras provincias no se da, digamos. Y siendo que en el Chaco hay tanta cultura de derechos humanos, inclusive en el periodismo, en los comunicadores, poder sobreexplotar eso e iniciar un debate público.